El 7 de mayo habría batalla y de la buena camino de Oviedo. Era el momento para Luis Ocaña o para cualquier otro favorito si querían asaltar el liderato de Fuente. Nadie se había mostrado hasta el momento tan imponente como el Tarango. A falta de 8 etapas para el final, las oportunidades se acababan. Las carreteras de Asturias ofrecerían algunos de los momentos más emocionantes de aquella vuelta. Entre esta 13ª etapa y la del día siguiente, entre Oviedo y Cangas de Onís. Aunque no tenemos todos los planos de lo que pasó, más o menos podemos reconstruir la película de los hechos. El CAS esperaba los ataques de Ocaña, Agostinho o de cualquiera de los otros hombres fuertes de la carrera. Así que el director del CAS, Eusebio Vélez, había planteado su estrategia con 3 hombres, Lasa, Fuente y Antonio Menéndez, al que vemos ahí tirando de ese grupo. Antonio Menéndez iba a ser el escudero de Fuente en todo el camino en dirección al Monte Naranco. El director del CAS dijo que quería jugar 2 bazas, la de Fuente o, por si acaso, la de Lasa, pero fue más una explicación cara a la galería por lo que pasó después en Pajares y también en Oviedo. Ocaña y sobre todo el portugués Agostinho eran los hombres peligrosos para el equipo CAS. Ahí veíamos a Agostinho, otro día de caídas, a Villeira y sobre todo Fuente bajando el padrón. Los planes del CAS saltan ligeramente por los aires con una escapada de 8 corredores en la que están Lasa, Santiesteban, Elorriaga y Agostinho y que llega a tener más de 4 minutos de ventaja. Lasa le quitaría el maillot a Fuente o Agostinho si Lasa no remataba al final. Ante esa división interna del CAS, porque era algo no previsto, Vélez, el director del equipo, manda parar a los de la escapada para que llegue Fuente y enlace. El Tarango salta con Menéndez y deja atrás al grupo de Ocaña. Ocaña, que fue uno de los grandes protagonistas de aquella etapa. Tuvo que soportar insultos de los aficionados que apoyaban a Fuente. Ahí vemos a Fuente con Menéndez, antes hemos visto a Lasa. Fuente ganó la etapa. Lasa rebasó a Menéndez y era segundo. Ocaña y Agostinho entraban a 1 minuto y medio de Fuente. Al día siguiente, Melchor Díaz publicó en La Voz de Asturias una discusión en el hotel del equipo entre Fuente, Lasa y Vélez por el hecho de que Lasa trabajara en aquella escapada y rompiera lo previsto por el equipo. En aquella llegada, Fuente hizo un gesto que ha quedado como uno de sus iconos. Levanta su pierna izquierda al entrar en la meta. Se dijo que fue un gesto de chulería del Tarango, pero su intención era otra bien distinta. Segundo triunfo de Fuente en aquella vuelta y en casa, rodeado por sus aficionados. Por cierto, recriminó a estos que insultaran a Ocaña en Pajares y en el Monte Naranco. Etapa dura, etapa de 128 kilómetros hasta la altura del Monte Taranco, puerto de primera categoría. Aquí está el vencedor de la etapa, un hombre que se ha revelado con una fuerza extraordinaria en esta Vuelta a España del 74. José Manuel Fuente, sin embargo, también ha sabido de la dureza de la etapa. ¿Dónde te has caído? Bajando en la bajada del Padrón estaba muy malo y Perurena, Lasa, Ocaña y yo bajamos bastante fuerte y se me ha ido la rueda adelante y es que me quedé. La diferencia que has conseguido hoy es importante. A algunos de tus compañeros de equipo les ha sacado 29, 50 segundos y luego al rival máximo que tienes en esta vuelta, según todos los pronósticos, Luis Ocaña, según se rumorea, 1 minuto y algo. ¿Significa que la vuelta está decidida, que irás de amarillo hasta San Sebastián? No significa en absoluto eso. Sí que me he construido hoy, pues este tiempo es bastante importante, pero aún faltan etapas duras y la vuelta termina en San Sebastián. Carlos Jiménez, de la agencia Alfil, ¿cómo has visto esta etapa? Pues he visto que esta etapa ha sido una etapa de epopeya, de verdadero ciclismo, de ciclismo del bueno, con 2 grandes campeones, José Manuel Fuente y Luis Ocaña. José Manuel Fuente ha roto la carrera y creo que ha ganado la vuelta. Pero el comportamiento de Luis Ocaña ha sido maravilloso, ha sido el comportamiento de un gran campeón.